Los pseudoapóstoles son uno de los elementos que forman este rico mundo que es el mundo de Berserk, pero que lamentablemente no se nos dice gran cosa de ellos de forma explícita. Mediante esa particular forma de narrar de Kentaro Miura, según la cual en numerosas ocasiones nos muestra lo que sucede, pero no nos lo cuenta, los pseudoapóstoles aparecen desde esa segunda historia del espadachín negro y uno va avanzando en la historia hasta que finalmente se pregunta qué son estas criaturas que parecen crear a voluntad ciertos apóstoles. Además, no solo esta particular forma de presentárnoslos puede crear una cierta confusión, sino que incluso surgió en su momento un cierto debate o controversia respecto al término con el que referirse a estas criaturas, pues la primera vez que vemos utilizar el término de pseudoapóstol o simplemente pseudo es cuando Gatsu se enfrenta al pseudoapóstol creado por el huevo del mundo perfecto, el macho cabrío, lo cual sucede durante el tomo 19. Y para añadir más leña al fuego, la editorial que publica Berserk en inglés hizo una traducción un tanto licenciosa de esa escena en la que el conde introduce esa babosa parte de él dentro del cuerpo de Zondark, llamándolo Daemon, lo cual hizo que surgieran aún más confusiones respecto a los pseudoapóstoles. En ningún momento el conde se refiere a esta criatura como Daemon, ni nada por el estilo. Utiliza el término Bunshin, que literalmente significa parte de uno mismo en otra persona o en otra cosa, alter ego o representación de uno mismo, y tras aclarar todo lo relacionado con su nombre, ¿qué son estos pseudoapóstoles? Tal y como sucede con los apóstoles, estos fueron también en un principio personas normales y corrientes, pero a diferencia de estos, en la transformación en pseudoapóstol no interviene ningún Behelit, no se produce ningún tipo de viaje al plano astral, ni tampoco se le ofrece un pacto en el que tenga que sacrificar algo para obtener el poder de un pseudoapóstol. Es precisamente un apóstol específico el que decide transformar a un ser humano en estos pseudoapóstoles, y tal y como sucede con los apóstoles, los pseudoapóstoles también varían enormemente en aspecto y poder. No obstante, suelen tener un aspecto cercano en cierta manera a aquel apóstol al que le deben su poder y suelen perder su voluntad y su libre albedrío y quedar a las órdenes de ese apóstol que los convirtió. Si bien es necesario remarcar que hay un apóstol muy especial y que nos rompe todos los esquemas, no solo en lo relativo a los pseudoapóstoles, y que es el huevo del mundo perfecto. Tal y como vemos cuando transforma a Mosgus y a sus súbditos, estos parecen conservar por completo toda su voluntad y su ego, y son probablemente algunos de los pseudoapóstoles más poderosos que hemos visto. El primer pseudoapóstol que vemos es Zondark durante la segunda historia del espadachín negro. El conde lo transforma introduciéndole una babosa con su rostro por la boca, que se comporta como un parásito y que, tal y como vemos, puede controlarlo a voluntad desde la distancia. No solo le otorga una fuerza y un poder sobrehumanos, sino también capacidades regenerativas y, tal y como vemos durante su enfrentamiento contra nuestro protagonista, la única forma de acabar con él es destruyendo el propio parásito, a esa parte de sí mismo que introdujo el conde. En el caso de Rosaine, esta parece crear dos tipos de pseudoapóstoles. A los niños pequeños los transforma en unos pseudoapóstoles con una forma muy similar a la suya, y que son los miembros de esa utopía que ella está intentando crear en el Valle de la Niebla. Y el otro tipo de pseudoapóstoles que crea son los guardianes del Valle de la Niebla, originalmente adultos y que tienen formas de varios tipos de insectos. Y si bien en un 1 contra 1 el espadachín negro no tendría muchos problemas en acabar con ellos, vemos cómo estos guardianes del valle tienen una fuerza y una velocidad sobrenaturales, lo cual, unido al gran número de ellos contra los que tiene que enfrentarse al mismo tiempo, lo obliga a dar lo mejor de sí mismo, acabando en un estado completamente lamentable. Y a diferencia de los otros casos, Rosaine parece necesitar de un mayor tiempo para crear sus peones, tal y como vemos, teniendo estos que pasar un cierto tiempo en un huevo mientras se produce su metamorfosis. Y llegamos al huevo del mundo perfecto, el cual es uno de los apóstoles más especiales, y sus propios pseudoapóstoles también tienen unas características distintas a las de todos los que vemos durante la serie. Si todos los pseudoapóstoles que vemos parecen adquirir ciertas características de aquel apóstol que los transformó, en el caso del huevo del mundo perfecto parece comportarse tal y como su aspecto muestra, como un verdadero Behelit, y transforma a estos dándoles unas formas que concuerdan con la imagen que ellos tienen de sí mismos, o quizás también podría decirse su propia oscuridad. Esa persona con la máscara de macho cabrío se transforma en un macho cabrío.
y Mosgus y sus subordinados se transforman en ángeles con un aspecto ciertamente divino. Además, en el caso de Mosgus es probablemente el pseudoapóstol más poderoso que hemos visto. En palabras del propio Gatsu, cercano al poder de un verdadero apóstol y que tal y como vemos durante todo su enfrentamiento, su poder no hacía nada más que aumentar e incluso su forma, poco a poco, iba evolucionando. El método que el huevo del mundo perfecto utiliza para transformar en pseudoapóstoles es clavando su largo látigo en el cuerpo de aquellos a los que quiere transformar. Además, sus transformaciones se producen de forma casi instantánea. Y así pues llegamos al que es una cuestión sobre la cual se ha debatido en numerosas ocasiones. ¿Pueden todos los apóstoles crear pseudoapóstoles? No hay una verdadera respuesta a esto, pero todo parece indicar que es más bien una habilidad de un cierto número de apóstoles y no de todos ellos. Si bien es cierto que hay apóstoles como Zoddo que aunque tuvieran la habilidad de crear pseudoapóstoles, probablemente no lo harían, creo que un apóstol de una bajeza moral tal como la de Wild, si tuviera esa habilidad, la habría utilizado durante su combate contra la banda del halcón. No obstante, no hay nada seguro y es un elemento más que se añade a toda esta aura de misterio que rodea a los pseudoapóstoles.